Santa es su presencia. Aleluya. Aleluya. Hoy les voy a hablar de la segunda parte de este tema que he titulado Soy un espíritu con Dios. Y quiero referirme a lo último que les dije el domingo pasado. Y es que el mismo Señor declaró que nosotros podemos hacer todo lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, y no solo eso, sino que podemos hacer aún cosas mayores. Di conmigo, cosas mayores. Sin embargo, nuestra mente no lo cree. Él lo dijo, yo le estoy recitando las palabras que Él dijo, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, nuestra mente no lo cree. Él dijo que usted, si es su hijo y su hija, y yo, podemos hacer cosas mayores. Pero tenemos un choque con eso, porque pensamos que Él lo hizo todo. Él dejó algunas cosas para que nosotros las experimentemos también. Y quiero afirmarles esta poderosa verdad. Cuando el eterno Yahweh crea al hombre, lo crea con unas características muy particulares. Él lo crea a su propia imagen y a su propia semejanza. En otras palabras, lo hace tal como Él es. El Señor crea a Adán para que Adán funcionara como el Señor Yeshua lo hizo cuando estuvo en la tierra, y para que viviera y actuara como Él. Si Adán no hubiese pecado, tal vez nosotros nunca hubiésemos leído lo que el Señor Yeshua hizo. ¿Por qué? Porque estaríamos en un contexto en el que todas las cosas que se supone que Adán debió haber hecho, nosotros las estaríamos haciendo sin ningún condicionamiento mental. Estaríamos en una atmósfera tan natural de lo sobrenatural, de lo poderoso, de lo glorioso, de lo eterno, y no tendríamos problema con eso. Yo les expliqué hace algunas semanas o tal vez algunos meses atrás esto que les estoy diciendo. Debido a su diseño de creación, Adán, el primer hombre, vive en dos dimensiones distintas. Él puede vivir en lo físico. Como les he dicho, todo lo físico fue creado para el hombre, pero él también puede vivir en lo invisible de donde ha venido, esencialmente. Él puede estar en lo físico y manejar lo físico y administrar lo físico, pero él puede también estar en lo invisible, en el espíritu, moverse, ver, hablar y oír en el espíritu. Adán veía todos los días el monte de Dios, el lugar donde está Dios, el trono de Dios, la gloria de Dios. Adán lo veía todos los días. No solo en el espíritu, Adán tuvo experiencias hermosas. Adán caminaba con Dios en lo físico, en la frescura de la tarde. Se paseaba por el huerto, por el jardín. Con el Señor, Adán podía ver no solo los árboles físicos, sino Adán tenía la capacidad también para ver los árboles espirituales. Y esto es la primera vez que yo se los digo a ustedes. Árboles espirituales como lo son, porque no han dejado de ser, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros generalmente tenemos una intuición, tal vez, de lo que ya se nos ha dicho. Y pensamos y nos imaginamos que uno de estos dos árboles, uno era un árbol de manzana por cómo nos lo pintan, pero estos árboles eran árboles espirituales, y cuando Dios estuvo hablando con Adán, podía hablar sin ningún problema.
referirse a la dimensión invisible, a la dimensión física, y Adán le podía entender. Dios muchas veces nos está hablando a nosotros en situaciones similares de lo invisible y no entendemos, y nos habla muchas veces de lo físico y tampoco entendemos. Algo le pasó, ayer recordábamos a Nicodemo, un erudito, un maestro, un doctor de la ley. El Señor Yeshua conversó con él y el Señor se sorprendió y le dijo: yo te he hablado de cosas terrenales y no las entiendes. Tampoco vas a entender si te hablo de cosas eternas o de cosas celestiales. Así que vemos que Adán tenía una relación maravillosa, podía ver lo físico, podía ver lo espiritual. Estaban estos dos árboles espirituales que no eran plantas naturales como nosotros imaginamos que eran. Al mismo tiempo Adán veía los árboles frutales del huerto, veía la tierra. Adán veía su propia carne, pero así como Adán veía, mire, yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado esto, que pueden ver su carne, pero pueden ver también sus vestiduras celestiales. ¿Cuántos han visto sus vestiduras celestiales? Yo he visto las mías. A eso me refiero. Vemos nuestra carne, pero muchas veces, y la mayoría de las personas no han visto sus vestiduras celestiales. Recuerdo un día, el Señor nos profetizó esto en el año 2009, mi esposa y a mí, y nos dijo que nos iba a poner nuevas vestiduras. Y estábamos en otro tiempo, como en el 2011, en algún lugar, y un pastor tuvo esta visión y dijo: yo estoy viendo que el Señor le está poniendo unas nuevas vestiduras a ustedes. Entonces, yo les digo esto para que me entiendan un poco a lo que me estoy refiriendo. Adán tenía esta capacidad de moverse en dos dimensiones. Podía ver su piel, pero podía ver sus vestiduras también celestiales. Adán podía ver estas dos esferas. Y cuando el Dios eterno crea a Adán, lo crea a imagen y semejanza de él, para que Adán pueda moverse con libertad, tanto en lo físico como en lo espiritual, y no tenga ningún tipo de limitación. Él pueda estar inclusive al mismo tiempo en las dos dimensiones, como puede estar pasándole a usted y como de hecho me está pasando a mí en este momento. Estoy aquí en dos dimensiones, usted me ve, pero estoy atento porque hay algunas cosas que están ocurriendo en el ambiente espiritual ahora, y estoy atento a lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor pueda decirme en un momento determinado, además de lo que ya me dijo hace un momento. Entonces estamos en dos dimensiones aquí. ¿Cuántos están en dos dimensiones en este momento? A eso me refiero. No todos pueden decir amén. Y el que dijo amén por levantar su mano y quedar bien, quedó mal, porque no se trata de eso. Se trata de realmente tener esa experiencia y vivir eso. A esto me refiero cuando les digo que Adán estaba siempre en dos dimensiones. Él podía estar en lo físico, contemplando las aguas de un río, viendo los animales, recrearse, y podía estar atento a los movimientos eternos que Dios estaba haciendo también. Qué maravilloso eso, ¿no? Qué extraordinario. ¿Por qué están así como incrédulos? ¿Me creen lo que les estoy diciendo? Les veo una cara, y eso que no tengo mis lentes de larga distancia. Sí, de largo alcance. Bien, la imagen de Dios, ¿por qué no lo dice conmigo? La imagen de Dios, dígalo fuerte, la imagen de Dios es la que le da al hombre la facultad de moverse en las dos dimensiones. De modo que cuando no hay imagen de Dios en mí, yo no puedo moverme en las dos dimensiones. No puedo. Puedo creer lo que está escrito aquí. Puedo leer libros y hablar de los testimonios de quienes han vivido cosas extraordinarias. Puedo leer a los autores bíblicos y conocer los personajes bíblicos y mencionar todas las obras y las hazañas extraordinarias que están aquí, que se dice de ellos, pero aún así yo estar lejos de la experiencia. Cuando el hombre peca, pierde esa facultad. En otras palabras, si la imagen de Dios no está en mí en este momento, quiere decir que en este momento yo estoy en pecado. Y no me refiero al aspecto físico. La imagen de Dios trasciende el aspecto físico, y les digo por qué. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de esa misma dimensión esencial que Dios es en nosotros. Y trasciende esta apariencia, ¿por qué? Porque definitivamente, como les he dicho antes, no somos un cuerpo, no somos un alma, somos un espíritu. Primera de Corintios 6:17, para quienes lo quieran ver. Así que cuando el hombre peca, el hombre pierde esa facultad. Si usted busca una respuesta, ¿por qué yo no puedo moverme en los dos ambientes a la vez? Bueno, tal vez hay pecado en su vida y usted no lo ha
reconocido. Usted no ha reconocido que hay una situación de pecado en su vida. ¿Qué es lo único que nos separa de Dios? El pecado. El pecado. Entonces vivimos como personas naturales, nos comportamos como personas naturales, decimos lo que dice todo el mundo, vamos con la corriente de la gente, nos comportamos igual, decimos hasta groserías, hablamos mal, murmuramos, chismoseamos, juzgamos, criticamos y decimos, ¿por qué yo actúo de esa manera? Porque es una situación de pecado y el pecado siempre te va a separar del Señor. Entonces, si hay pecado de por medio, jamás podrás tener la imagen del Señor, aunque hayas dicho, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón, tú eres mi rey, mi dueño, te declaro que yo soy tuyo, yo soy tu siervo, tu esclavo, tú eres mi dueño. En fin, puedo decir toda esa cantidad de cosas, pero si sigo manteniendo pecado, la verdad es que estoy muy lejos de Él y mi Señor es otro, mi dueño es otro, no el Rey de Reyes. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Ok, entonces cuando el hombre peca, pierde la facultad de moverse en esas dos dimensiones. Y aunque nosotros seguimos portando algunos rasgos de la imagen de Dios, como es la posibilidad de mirar, miramos, Dios mira, nosotros miramos. Ahora, nosotros, si estamos en pecado, generalmente no miramos lo que Dios mira. Y no miramos como Dios mira, pero miramos. Tenemos la facultad de oír, Dios oye. Tal vez no escuchamos como Él, pero sí oímos. Dios piensa. Tal vez nuestros pensamientos están muy lejos de los pensamientos del Señor, pero pensamos, hablamos. Dios habla de una manera y nuestro lenguaje muchas veces es otro, no es el lenguaje de Él, porque no tenemos su cultura, porque no hemos permitido que Él invada nuestra alma, sentimientos, pensamientos y voluntad con su cultura hasta tal punto de que nuestro lenguaje, nuestro léxico, nuestro argot, nuestra cultura mental nos permita dialogar como Él lo hace. Tenemos la capacidad también de descubrir, de amar. Todo eso es parte de la imagen del Señor, pero la principal parte de la imagen del Creador la perdimos, y la perdimos por causa del pecado. Entonces, la Biblia sigue diciendo que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero la verdad es que muchos no se parecen a Dios, especialmente cuando están en su casa. Porque en la casa así somos quienes somos. Acompáñenme por un momento, por favor, a 2 de Corintios capítulo 3. Quiero leerles lo que el apóstol Pablo nos explica y nos dice. Realmente es algo extraordinario, un pasaje que hemos leído tantas veces y hemos tomado este texto. Les apunto a quienes están en el intensivo que tomen nota. A esto me refería en parte ayer. Así que 2 de Corintios capítulo 3 nos dice algo extraordinario respecto a lo que les estoy impartiendo en esta hora. Voy a leer los versos 14 al 17 para quienes están anotando. Leo en la versión de la Reina Valera que dice: pero el entendimiento, di conmigo entendimiento. Dígalo fuerte, entendimiento. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Esta es la razón. ¿Por qué se va a quitar el velo? A ver, hay una actitud de parte de los que tienen la mente embotada. Se vuelven al Señor. Y al volverse al Señor en consecuencia, porque el Señor es el Espíritu, di conmigo Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo quiero que usted note esto bien particular que hemos hecho la mayoría de nosotros. Casi siempre tomamos este último versículo especialmente
para celebrar, para festejar, para gritar, para saltar, para danzar, para aplaudir, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero les quiero explicar lo siguiente. El apóstol Pablo no está hablando de que esa sea la razón por la cual él está diciendo que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol Pablo no está refiriéndose a que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para gritar, saltar, aplaudir, danzar. Usted se da cuenta que hay mucha gente que no tiene el Espíritu Santo y lo puede hacer. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera conocen a Dios y gritan mucho más fuerte y hacen mucha más algarabía y más bulla que la iglesia cuando está reunida. Hay gente que llena estadios y gritan y hacen manifestaciones en las calles y avenidas y gritan mucho más fuerte de lo que la iglesia puede gritar cuando está reunida. ¿Qué le quiero decir? Que la iglesia no necesita el Espíritu Santo para gritar, saltar y decir aleluya y aplaudir y festejar. Entonces el apóstol Pablo está poniéndonos en contexto y nos está diciendo, yo no estoy diciendo, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad solo para que ustedes simplemente celebren eso. No, lo estoy diciendo por una razón. A ver. Él está hablando es de un embotamiento a nivel mental, de un entumecimiento que hay en el alma. Dice en el verso 15 que hay un velo que está entorpeciendo el entendimiento del corazón, que está estorbando el entendimiento del espíritu. Este velo les ciega a quienes tienen el embotamiento y no pueden ver las gloriosas verdades de los fundamentos que el Eterno estableció en la antigüedad. Mucha gente quiere anular el Antiguo Testamento. Mucha gente no quiere el Antiguo Testamento, no le gusta el Antiguo Testamento. Tienen razones para ellos y argumentos como para decir, me encanta el Nuevo Testamento. En realidad creo que toda nuestra fe y nuestra vida en el Señor es el Nuevo Testamento y aquello es antiguo, ya no sirve, es viejo. Y no se dan cuenta que aquello que muchas veces se desecha simplemente es el fundamento de lo nuevo. No podía venir el Señor Jesucristo sin lo que sucedió antes. No podía haberse manifestado el Señor sin que antes el Señor hubiese hecho todo lo que hizo. Así que el Antiguo Testamento nos habla de cómo el Señor trabajó en restaurar estas dos dimensiones en el ser humano una vez que el ser humano cayó. El ser humano cayó, pecó, se separó de Dios y el Señor trató de trabajar en esto, en restaurar, en recuperar esto. Vemos, por ejemplo, en los antiguos cómo la mano del Señor estuvo sobre ellos y ellos pudieron hacer cosas extraordinarias sin tener la experiencia, la facultad o la oportunidad, el privilegio de unirse al Señor. Sin tener eso, y aún así pudieron hacer cosas únicas. El Señor dice que nosotros no solo podemos hacer lo que hicieron los antiguos, sino que podemos hacer lo que Él mismo hizo. Y no solo eso, Él no se queda allí, Él dice, y he reservado cosas para que ustedes las hagan, cosas mayores que las que yo hice. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, él dice en el verso 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que he preparado para los que me aman. Así que el Señor está está desafiando a la iglesia para que la iglesia entienda cómo llegar a ese nivel y moverse en esas dos dimensiones, pero mientras haya pecado, por supuesto, la iglesia no saldrá de su ambiente natural y terrenal. Ahora, el Espíritu Santo nos está hablando en este momento, el Espíritu Santo nos está diciendo, a pesar de que les he dado el poder celestial para que ustedes hagan lo que yo hago, a pesar que les he dado mi poder para que ustedes puedan hacer cosas extraordinarias que nadie ha visto ni ha oído, en ustedes hay un embotamiento que les ha paralizado. Por eso no pueden hacer lo que yo hago, ni siquiera pueden hacer lo que muchos antiguos hicieron, porque hay un embotamiento. Y cuando se vuelvan a mí, dice el Señor, el velo, el embotamiento que hoy les entorpece avanzar, les será quitado, porque donde yo estoy hay libertad. Eso sí es un motivo de gozo, pero es porque hemos tenido la experiencia
de que todo aquello que nos impide ser uno con el Señor ha sido quitado. Y ha sido quitado no porque el Señor finalmente decidió quitarlo, no, sino porque nosotros finalmente decidimos morir y rendirnos a Él. Y el apóstol Pablo pasa a explicar en qué consiste esta libertad. Porque hay un embotamiento, necesitamos libertad. Necesitamos libertad porque hay un embotamiento. No estamos funcionando ni siquiera al 20% de la mente del Señor. Ni siquiera, hay un embotamiento. Otros no están ni al 15, otros ni al 5. Y otros definitivamente no tienen ni un 1% de esa mente. Porque el embotamiento no les ha permitido ni siquiera mirar lo que el Señor está haciendo. ¿Qué es el embotamiento? El embotamiento es una prisión. El embotamiento es una cárcel que te impide ver realidades espirituales. Es decir, y de paso te lleva a argumentar todo lo natural. Para que pienses y digas, esto fue porque alguien lo hizo, porque hice aquello, pero no te das cuenta de que hay una raíz espiritual. Todo procede del mundo invisible, todo. En Hebreos, el autor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 3 dice que todo lo que se ve, todo fue hecho de lo que no se ve. Todo. Usted siempre ha existido, pero nadie lo veía. Hasta que vino a la luz de este mundo. ¿Me está siguiendo? Usted siempre ha existido, pero nadie le veía. Hasta que vino a la luz de este mundo. Por eso cuando yo les digo a ustedes, yo les hablo a mis nietos y a mis bisnietos y a mis tataranietos. No porque estoy imaginándome que van a venir algún día, en algún tiempo, no, porque ellos ya existen, están ahí. Y tal vez conozco alguno de los nombres de ellos. Entonces es mucho mejor cuando le puedo decir por su nombre cosas que el Señor me ha dicho de ellos. Y puedo hablar con ellos, aunque imagine o piense o crea que ellos no me están oyendo. Como soy un espíritu, puedo ir a cualquier parte donde están todos los espíritus y puedo tener relación con ellos. Comunicación me refiero, ojo, no me malinterpreten. Conexión. El apóstol Pablo entonces explica esto, verso 18, 2 de Corintios 3, 18, él dice, por tanto, ya dijo lo que dijo, y en base a lo que dijo, él dice, bien, por todo lo que les he dicho, nosotros todos, diga conmigo, todos, otra vez todos, mirando, subraya esa expresión, resáltela, enmárquela, mirando, a ver, escuche, mirar quiere decir mirar. Mirar no quiere decir escalofrío. Mirar no quiere decir hablar en lenguas. Mirar no quiere decir un sentir. No. Mirar es mirar. Entonces el apóstol Pablo dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. A ver, subraye, resalte, marque eso y diga conmigo, en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Déjenme afirmarles esto. El alma, la mente, el entendimiento humano o del hombre con H mayúscula están embotados. Están literalmente paralizados. No están en acción. Nosotros creemos que estamos en acción. Por eso cuando nuestra mente es habilitada por el poder de la vida del Espíritu, que es Dios, entonces nosotros comenzamos a desarrollar en nuestra vida cosas inimaginables. Y es cuando Dios dice, ahora estás vivo. Ahora sí estás vivo. Otra vez. El alma, la mente, el entendimiento del hombre están embotados. Y este embotamiento le está impidiendo al hombre mirar a cara descubierta, porque está literalmente anulado.
tiene un velo, está cubierto, no puede mirar a cara descubierta. A ver, les hago esta ilustración para que me entiendan. A ver, pero no es así literalmente como ocurre, porque no está hablando de estos ojos, sino de mi ser interior, en realidad de mi verdadero yo, que soy un espíritu. Por eso, como no podemos mirar a cara descubierta al Señor, necesitamos al Señor que venga, que nos dé libertad de ese embotamiento que nos impide vivir y movernos en estas dos dimensiones. Quiero que observe con cuidado cómo lo explica el apóstol Pablo. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, pregunto, ¿es para unos cuantos? ¿Es solamente para Ezequiel o para Daniel o para Juan, pero no para mí ni para usted? No. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ¿qué cosa? La gloria de Dios, no cualquier cosa, la gloria de Dios. ¿Qué significa mirar la gloria de Dios? Bueno, anote. Mirar la gloria de Dios significa ver lo que vio el profeta Ezequiel. Ezequiel vio la expansión de la gloria del Rey Eterno. Mirar la gloria de Dios es ver lo que vio el profeta Daniel. Daniel vio la gloria del anciano de días. Aleluya. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado: Dios diseñó para nosotros un encuentro a cara descubierta con Él? Otra vez, dígalo conmigo: Dios diseñó para mí un encuentro a cara descubierta con Él. Entonces el Señor está esperando que nosotros en algún momento decidamos avanzar, decidamos rendirnos, decidamos morir, decidamos crecer, decidamos madurar, decidamos tomar responsabilidad con Él, porque Él está esperando que nosotros lleguemos a ese encuentro a cara descubierta. ¿Creemos que es suficiente con lo que estamos viviendo hoy con Él? No, ni siquiera es. Ni siquiera es. Escúcheme, mirar al Señor a cara descubierta es una forma de vida. No es una experiencia que quizás algún día, en algún momento, por casualidad te puede ocurrir. No, no es eso. Es una forma de vida. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para mirar a cara descubierta la gloria del Señor. Poder mirar esa gloria te cambia la vida, te cambia todo lo que eres, lo que piensas, lo que imaginaste de Dios, lo que veías o creías de ti mismo, de ti misma. Quizás usted se pregunta: ¿puede el hombre mirar a Dios y vivir? Bueno, déjeme explicarle. Moisés, el gran legislador, él tuvo el privilegio profético, neotestamentario, de mirar a cara descubierta a nuestro Dios. Y el texto bíblico dice, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 33 o Números 12, dice el texto bíblico que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como con un amigo. ¿Se dan cuenta de esa dulce experiencia? Usted con un amigo no tiene protocolos, ni tiene formalidades. ¿O sí? Usted con un amigo se sienta mal, se echa broma, se deja ver como usted es. Eso es lo que hacía Moisés. Esa fue la experiencia que Dios le permitió vivir a Moisés con él. Así que esto nos indica que hay niveles, di conmigo, niveles en los cuales se puede mirar a Dios cara a cara o a cara descubierta. Hay niveles en los cuales se puede mirar a Dios a cara descubierta. Y cuando Moisés le dice al Señor: Señor, muéstrame tu gloria, le está hablando cara a cara. Y le está pidiendo: Señor,
te estoy hablando, te siento. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado que ustedes en un momento que están adorando, orando, hablando con Él, pueden sentirlo tan cerca que les da miedo abrir los ojos. A mí me ha pasado mucho. Les da miedo, se erizan, se les pone la piel como de gallina, pero les da miedo abrir los ojos porque no saben qué van a ver. Saben que es Él, pero tienen miedo. Moisés estaba ahí hablando con Él y tal vez entre susurro y susurro, pero no lo veía. Y le dijo, muéstrame tu gloria. Y el Señor le habla a Moisés y le responde, nadie puede ver mi gloria y vivir. Nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero, le dijo, te voy a dar un honor. Vas a verme y te voy a esconder en una roca. Voy a hacer una endija en una peña y te voy a meter ahí para cuidarte. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés y a nosotros hoy? Moisés estaba viendo a Dios a cara descubierta, pero hay niveles de la gloria del Señor que si los ves, mueres. No nos son permitidos. ¿Por qué? Pero hay niveles que sí nos son permitidos ver. Por ejemplo, Daniel no murió cuando vio al anciano de días. Ezequiel no murió cuando vio la gloria de Dios. Isaías no murió cuando vio al Señor sentado en su trono y uno de los ángeles fue hacia él volando con carbones encendidos y lo santificó en sus labios. Escuche, el apóstol Juan no murió cuando vio las dimensiones de los planes y los diseños del Señor y teniendo y recibiendo al mismo Señor, explicándole todas las cosas que habrían de ocurrir. Así que el apóstol Pablo tampoco murió cuando fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo. Esto es extraordinario, que nosotros podamos aspirar, podamos entender cuál es el plan de Dios antes que pueda ser nuestro deseo, nuestra necesidad, nuestro anhelo, ver al Señor en su gloria o ver su gloria. Él lo planeó. Di conmigo, Dios planeó un encuentro a cara descubierta conmigo. Y Él desea que pueda cada uno de nosotros llegar a ese punto. Entonces hay niveles en que nos es permitido ver a Dios a cara descubierta y hay niveles en los cuales el Señor nos guarda para que no muramos y perdamos su propósito. Muchas veces hablamos de la gloria de Dios de una manera tan trivial. Cantidad de veces nos referimos a la gloria de Dios de una manera tan superficial, casi que a veces hasta blasfemamos de esa gloria, por lo irreverente que a veces somos al referirnos a esa gloria. Casi que es una blasfemia. Pero lo hacemos por ignorantes. Y creo que Dios en su favor, en su piedad, dice, si no supiera que lo estás haciendo por ignorancia, habría tomado otra actitud contigo. Y se compadece de nosotros. Hablamos a veces de esa gloria con tanta ligereza que ni siquiera podemos imaginar el peligro en el que podemos estar. Porque la gloria del Rey Eterno, su gloria es santidad pura y fuego que quema intensamente. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a un horno por encima de los 1000 grados centígrados. Yo sí. Y usted no puede estar ni siquiera a 1 metro. Ni siquiera a veces a 2 metros. Si está abierto no puede estar ni siquiera a 5 metros si la puerta del horno está en dirección hacia usted. Di conmigo, la gloria del Señor es santidad pura y fuego que quema intensamente. Entonces, a ver, cuando pedimos, Señor, llena este lugar de tu gloria, quiero tu gloria, es porque me siento, me sé, me conozco, estoy convencido que estoy en condiciones para que esa gloria no me destruya. Pero yo no puedo decir que venga tu gloria si no estoy en esas condiciones. ¿Por qué? Porque me va a destruir.
Entonces yo necesito poder quitar todos los pecados, todo pecado, todo pecado, todo pecado de mi vida para poder estar con Él y para poder moverme en esas dos dimensiones y acercarme lo suficiente a Él sin ser consumido. Moisés estuvo en la montaña 40 días, ¿lo recuerdan? Y cuando bajó, su carne, su piel, fue impregnada, tocada, permeada por esa santidad y ese fuego que quema intensamente. No hablemos ni siquiera del poder con el que bajó de la montaña. Hablo de las condiciones que necesita. Dios le dijo, mira, así no vas a pasar. ¿Recuerdan la primera vez? Así no vas a venir. Quítate el calzado de tus pies. Dios tiene condiciones para dejarnos ver su gloria. No nos las va a dar porque nosotros simplemente un día estamos bien melancólicos. Yo quiero ver tu gloria. No. Si hay pecado aún en la petición, porque tal vez esa petición está llena de arrogancia, Dios dice no. Entonces, aunque muchas veces pidamos que Dios mande su gloria, Él no la enviará, porque Él sabe que muchos morirían o moriríamos en el acto por causa de la condición actual de nuestra vida. Por eso cuando usted está adorando y está orando y está ahí y ha tenido unos días en donde ningún pecado ha tenido lugar, ni siquiera en su pensamiento, ni siquiera en su mirada, no miró ni siquiera mal a nadie en una semana, en un mes, y usted dice, wow, y ayuna, y hace vigilia, y adora, y sirve, y es humilde, y no ofende a nadie. Usted puede vivir con un corazón que está acelerado al 1000% por causa de esa presencia, con el temor reverente de que en cualquier momento puede caer fulminado, solo porque Él está demasiado cerca. Así que una cosa es el rostro de Dios como nosotros lo imaginamos, una cosa es la gracia del Espíritu Santo que lo podemos sentir. ¿Lo sienten? ¿Hay alguien aquí? ¿Me escucharon o se me quedaron atrás así en esa gloria? Les pregunté, les dije que una cosa es su rostro, una cosa es su gracia, su presencia, y lo podemos sentir, y les pregunté, ¿lo sienten? ¿Lo están sintiendo? ¿Cuántos lo están sintiendo? A ver, honestamente. Honestamente, mire. De todas maneras, quien no lo siente no quiere decir que Él no esté. Él está. Él es omnisciente y omnipresente. Pero a eso me refiero. Cuando estoy tan cerca de Él, tengo tanto terror de tener un pensamiento equivocado que no sé qué puede pasar. Suspiro y le digo, ayúdame, porque Él no tolera el pecado. Entonces, una cosa es estar a cara descubierta con Él, otra cosa es tener experiencias celestiales, en sueños, visiones, revelaciones, discernimiento, hablar en lenguas, interpretar lenguas, profecía. Esto es otra cosa. Hay experiencias en la gloria en donde necesitamos estar escondidos para no ser consumidos. Pero hay experiencias en la gloria en la que estamos en condiciones de poder sentir ese fuego y no ser consumidos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración? Y estaban ahí Elías y Moisés y los discípulos estaban así. Y dice que todos sus cuerpos fueron glorificados. No estaban en forma natural. En ese momento el cielo estaba en la tierra plenamente. Como cuando Moisés estaba en la montaña, en ese momento Moisés podía mirar todo.
¿Sabes qué es triste? Moisés se cansó de la gente un día y se olvidó de sus 2 dimensiones. Y eso le costó el privilegio de disfrutar de una promesa que Dios le había hecho. Pero no perdió, gracias Señor, no perdió lo que es de mayor valor, la imagen del Señor. De hecho, Moisés estuvo en ese monte de la transfiguración con Elías, otro de los grandes profetas, ahí conversando con el Señor. Imagínese usted. Imagínese, el Señor le dice a sus 3 discípulos, Jacobo, Pedro y Juan: vengan ustedes, acompáñenme aquí a hacer una diligencia. Quédense aquí, no se vayan a acercar, quédense ahí. ¿Cómo sabía él que tenía esa cita divina ahí? ¿Lo llamaron por celular, WhatsApp, un correo electrónico, alguna red social? ¿Funcionó? Bueno, sí, la de mayor tecnología, la del espíritu al espíritu. Y ahí estaba él, en el monte de la transfiguración. Y cuando él llegó, también los otros 2 llegaron. ¿Se imagina usted? ¡Wow! No solo es glorioso, eso es de terror por la condición del ser humano. Predíquele a su vecino que está ahí al lado suyo y dígale: el diseño de Dios es que lo veamos a cara descubierta. Dígale al del otro lado: el diseño de Dios es que lo veamos a cara descubierta. Entonces, hoy estamos aprendiendo que porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo, ¿no?, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma, no en una parecida. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? No por una más o menos semejante, no por una que se le acerca. ¿Está conmigo? Verso 18. En la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu. Ahora, les insisto, no es esta apariencia, no es la apariencia que yo estoy viendo en ninguno de ustedes. Es que en nuestra esencia de ser, literalmente, la meta del Señor es que si nosotros crecemos en esto, aprendemos esto, nos tomamos esto con seriedad, entendamos que su plan es que seamos uno con Él. Les pregunto, ¿por qué tenemos que ser transformados a su imagen? Bueno, tenemos que ser transformados a su imagen porque perdimos esa parte de la imagen. ¿Y por qué la perdimos? Por el pecado. Quiere decir que yo no tengo toda la imagen de Dios, sino que yo necesito todos los días, día a día, momento a momento, seguir siendo transformado conforme a su imagen. ¿Cómo ocurre esa transformación? En la medida en que yo literalmente voy quitando toda clase de pecados de mi vida. Voy separando de mí toda clase de pecados, de malos pensamientos, de malas intenciones, de malos hábitos, de malas palabras, de malas conductas, de irresponsabilidades, impuntualidades, todas aquellas cosas que deshonran al Señor. Y estoy entendiendo cómo es el carácter de Él, cómo es su personalidad, y quiero ser así. Y una de las cosas que me llevan literalmente a vivir eso es cuando decido mantenerme en completa rendición, en completa muerte. Ser transformados a la imagen de Dios no significa que tú te vas a hacer a partir de hoy una persona muy dulce, muy buena, muy llena de principios, porque puede ser todo eso y no es que eso esté mal en un sentido. Pero si la motivación tuya es que los demás vean que cada día tú eres igual a Dios, pero la verdad es que tu relación con Dios no funciona, tú no estás haciendo nada, estás simplemente trabajando en función de una apariencia, de una apariencia que no te está dejando nada de Dios. Así que el ser transformados a la imagen de Dios va mucho más allá de cómo yo me comporto, de cómo yo hablo, de cómo yo me dejo ver por los demás. Ser transformados a la imagen de Dios significa que tu espíritu es impartido de un poder y de una gloria inimaginable que literalmente cambia tu esencia de ser. Ser transformados a la imagen de Dios no significa que usted sea una buena persona. Recuperar, escuche bien, recuperar la imagen de Dios. Dígalo conmigo, ¿por qué no lo dice conmigo? Recuperar, dígalo fuerte, recuperar la imagen de Dios
es recuperar la habilidad de movernos como se movió Adán antes de la caída, en dos dimensiones. Siempre me hacen eso. Trate de no hacérmelo. ¿Podemos llegar con toda la fuerza al final? Dígalo conmigo otra vez. Recuperar la imagen de Dios es recuperar la habilidad de movernos en las dos dimensiones como se movió Adán antes de la caída. Otra, vamos, dígame por favor esta que sigue. Recuperar la imagen de Dios es recuperar la habilidad de movernos en las dos dimensiones como se movió el Señor Yeshua cuando estuvo en la tierra. Y recuperar la imagen de Dios es literalmente la habilidad del creyente nacido de nuevo. El creyente nacido de nuevo recupera la imagen de Dios. El que no ha nacido de nuevo puede ser creyente, pero si no nació de nuevo, no la recupera. Por eso le es prohibido entrar en el reino de Dios, ver y entrar al reino de Dios. Entonces, recuperar la imagen de Dios es la habilidad del creyente nacido de nuevo. Recuperar la imagen de Dios es la esencia de nuestra vida espiritual. Es decir, si no tenemos la imagen de Dios, no tenemos vida espiritual. En realidad estamos muertos. Tenemos una mente que nos dice que estamos bien porque sabemos un poquito de Biblia, vamos a algún lugar a congregarnos, escuchamos algunas enseñanzas y nos parece bien, pero si no tenemos la imagen de Dios adentro, estamos muertos. Así que recuperar la imagen de Dios es la esencia de nuestro propósito eterno. Con la imagen de Dios entenderemos su plan, realizaremos sus proyectos y haremos su voluntad. Sin imagen usted no quiere hacer nada de eso. Recuperar la imagen de Dios es la esencia de nuestro llamado, porque cuando usted tiene la imagen de Dios, usted sabe para qué fue recuperado, fue restaurado a la imagen primera. Recuperar la imagen de Dios es lo que nos lleva a nosotros a vivir realmente por la fe del Señor. Así que no fuimos salvados ni llamados a estar envueltos en cualquier cantidad de reglas, entre comillas, cristianas. Fuimos escogidos y fuimos predestinados para vivir en estas dos dimensiones, siendo un espíritu con Dios. No podemos vivir en las dos dimensiones, Dios por un lado y nosotros por otro lado. La única forma de estar en esas dos dimensiones es ser uno con el Señor en el espíritu, porque solo Él nos puede trasladar a lo que nosotros llamamos futuro, a lo que nosotros llamamos pasado y a lo que llamamos presente. En realidad ahí no hay tiempo ni hay espacio, es una dimensión totalmente distinta. Por eso, cuando el Señor funcionó, y ustedes lo pueden ver en Adán y en muchos otros que fueron y vivieron experiencias únicas, tremendas. Dígame, la experiencia de Felipe, que fue traspuesto. ¿Quién lo llevó? Ahí lo dice el texto, ¿lo han leído alguna vez? ¿Fue traspuesto por quién? Por el Espíritu, dice. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Di conmigo, por el Espíritu. Así que es el Espíritu el que te va a llevar, y si no estás fusionado, unido con Él, Él no te lleva a ningún lado, te quedas siempre en el mismo sitio. Nuestra vida de fe, tal como la estableció el Señor Jesucristo, debe ser en el poder del Espíritu de Dios, unido al Espíritu del hombre. Entonces, cuando Dios está unido al hombre, cuando el hombre está unido a Dios, por supuesto, comenzamos a funcionar diferente. Nuestra mente tiene que creer. ¿Por qué? Porque ahora va a haber cosas que no veía debido a que nosotros estamos unidos al Señor. ¿Por qué nos cuesta creer? Porque no vemos. Aunque lo hemos dicho, tal vez se lo hemos dicho a algún compañero de trabajo, de estudio, alguien en la casa, algún pariente, alguien en la calle. Es que a ustedes les enseñaron a creer para ver, pero a nosotros nos enseñan a ustedes les enseñaron a ver para creer, pero a nosotros se nos enseña a creer para ver. Y sin embargo, muchos siguen creyendo o viviendo viendo para creer. De modo que en esto consiste nuestra vida de fe. Que nosotros nos levantemos como un organismo santo que sabe cómo afectar el mundo espiritual. En esto consiste nuestra vida de fe, que nosotros sepamos cómo movernos en el mundo de los espíritus. ¿Me está siguiendo? Dile al que está a tu lado, en esto consiste tu vida de fe. Que sepas cómo moverte en el mundo de los espíritus.
En esto consiste nuestra vida de fe, en tener entendimiento de lo invisible. La fe, ¿usted puede tocar la fe? No la puede tocar, pero la fe produce cosas físicas, naturales. Porque la fe tiene un origen y una esencia, y es eterna. La fe es espiritual, la fe no es física. La fe no es para la mente, la fe es para el espíritu. De hecho, cuando usted lo lee en Gálatas 5, 22, 23, que se describe el fruto del espíritu, no los frutos del espíritu, el fruto, la fe es un componente esencial. Así que el patentador, dueño y propietario de la fe se llama Dios. Usted no puede decir mi fe. Es la fe de Dios la cual actúa poderosamente en mí, cuando yo la dejo fluir y la dejo correr. Aleluya. Entonces en esto consiste nuestra vida de fe, en tener un entendimiento del mundo espiritual. Si usted no tiene entendimiento del mundo espiritual, usted no tiene vida de fe. ¿Por qué? Porque todo lo va a razonar, todo lo quiere entender, todo lo quiere comprender. Se nos ha dicho que todos, y esto lo ha dicho el Señor, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestro Padre Celestial hizo nacer una iglesia conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Así que todos los miembros de la iglesia deben ser espíritu. Y si quieren vivir en la plenitud de esa gloria que la iglesia recibió del Señor, debe ser en espíritu. Cuando no andamos en el espíritu, usted es parte simplemente de un esquema religioso, pero no de la iglesia. La iglesia fue diseñada en espíritu para vivir por el espíritu y glorificar al Padre siendo una en espíritu. Póngase por favor sobre sus pies. Y le pido que con todo su ánimo y con toda su fuerza diga conmigo: soy un espíritu. Dígalo otra vez: soy un espíritu. Dígalo fuerte: soy un espíritu, soy un espíritu, soy un espíritu. No, así no convencen ni a nada, ni al vecino lo convencen, hermano. A ver, los escucho. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Soy un espíritu. Wow, hermano, me convencieron. Por favor, diga conmigo, levánteme una de sus manos y diga conmigo: soy un espíritu con Dios. Diga conmigo: soy un espíritu y fui diseñado por Dios con esencia eternal para ver, para oír y para moverme en el mundo espiritual y físico, sin medida de tiempo ni espacio, sin límites. ¿Cuántos lo creen? Soy un espíritu. Escuche, si usted es un espíritu, entonces usted no se puede estar preocupando por el espacio, por el tiempo. El otro día les hablé, hace más de un año tal vez, les hablé del tiempo y les explicaba que muchos son esclavos del tiempo, no del Señor. Por eso es que el Señor no los puede tocar, porque ellos no se dejan tocar en el tiempo. No puedo, Señor, porque no tengo. Esclavos del tiempo. Una vez les prediqué eso, no sé si lo recuerdan. Les hablé de eso, esclavos del tiempo, no esclavos del Señor. Cuando usted está en el Espíritu, usted es libre, libre en lo físico y libre en el Espíritu. Puede haber circunstancias aquí y puede haber circunstancias en el Espíritu, en el mundo espiritual, en el mundo invisible, y hablar con el Señor y escuchar al Señor y ver al Señor y moverse con el Señor en el mundo espiritual y provocar algo en lo físico. Eso es lo que el Señor quiere. Ahí es donde tenemos que llegar. Pero el mal carácter,
el sobrevaloramiento que nos damos a nosotros mismos. Pero las prioridades nuestras. Pero lo que a mí me gusta y deseo y lo que me da placer. Entonces, claro, ¿cómo podemos someter a un enemigo que es un espíritu, por cierto? ¿Cómo podemos regir circunstancias físicas que fueron provocadas desde el mundo de los espíritus? El profeta Daniel dice, cuando habló con Nabucodonosor, le dijo, todas estas cosas te vinieron por rebelde, soberbio, altivo, prepotente y por creerte quien no eres. Y todo esto va a cambiar porque Dios va a tener compasión de ti el día que reconozcas que el Altísimo está en su trono y que el cielo gobierna. Así que tenemos una situación que nos afecta a diario y es no tener conciencia del mundo espiritual, no tener entendimiento del mundo invisible, es no saber movernos en el espíritu. Lo que más nos afecta diariamente. Si usted supiera moverse en el espíritu, su vida sería otra en lo físico y otra en lo espiritual. Voy a hacerles una pequeñita asociación. Cuando usted en la mañana se para, se levanta y antes de hacer cualquier cosa se postra de rodillas o se levanta y canta y adora al Rey, lo hace de corazón y dispone a hacer ese día todo como Él quiera y le dice, encomiendo a ti todos mis asuntos. Y si hay algo pendiente, dice, esto lo pongo a ti, esto lo pongo aquí a tus pies, esto lo rindo, lo humillo. Y usted ha probado y ha gustado que ese día ha sido extraordinario. Consiguió todos los semáforos en verdes, no consiguió cola en los bancos, no hizo cola para comprar nada, ni siquiera fue a comprar comida, le trajeron la comida y todo. Usted dice, wow, esto es increíble. Bueno, es apenas una probadita. Imagínese si usted realmente viviera en el Espíritu. Si realmente estuviera en el Espíritu, tendría conciencia de cómo manejar todos los asuntos de una manera mucho más eficaz. Hemos dicho que en el Señor Jesucristo los cielos y la tierra se unen y se han unido, así como cada espíritu que se ha unido a Él. Y si el cielo y la tierra están unidos en el Señor, es en el Señor donde nosotros podemos encontrar las dos dimensiones, el cielo y la tierra. Es en Él que podemos entender lo que ocurre arriba y lo que ocurre abajo. Les pregunto, ¿cuántos espíritus son un espíritu? Yo dije, Señor, que estén en el espíritu cuando le pregunte esto. Otra vez. ¿Cuántos espíritus son un espíritu? Les voy a dar la oportunidad otra vez. ¿Cuántos espíritus son un espíritu? Uno. Pero mire esto, mire la pregunta es bien capciosa. ¿Cuántos espíritus son un espíritu? Así nos pasa con el Señor cuando nos habla. Él nos habla y nosotros, en lugar de meditar en sus pensamientos, reaccionamos al sonido de las palabras. Y por eso es que siempre estamos un poco descontextualizados. Entonces, escuche bien. Somos un espíritu con Dios. Con Dios. Si estamos en el Señor. Si no estamos en el Señor, estamos muertos. El espíritu está muerto. El espíritu está muerto, ¿me está oyendo? Pero somos un espíritu con Dios. El tema es que como andamos en la carne y vivimos en los parámetros de una mente natural, nos cuestionamos a nosotros y cuestionamos al Señor. Señor, ¿dónde estás? Padre, ¿estás cerca? ¿Estarás lejos? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? Las personas que viven en esos términos poseen cero entendimiento de la esfera espiritual. ¿Por qué? Porque no pueden ver a Dios. ¿Y por qué no lo ven? Porque no están en el Espíritu. ¿Y por qué no están en el Espíritu? Porque no son un espíritu con Dios. ¿Y por qué no son un espíritu con Dios? Porque hay pecado de por medio. Diga conmigo, soy un espíritu con Dios.
Ser un espíritu con Dios significa que usted se ha mezclado, se ha fundido, y que Dios ha absorbido en su espíritu todo lo que usted es. Así que usted desapareció y quedó Dios, y usted incorporado en esa esencia eterna. Un espíritu es un espíritu, y ser un espíritu con Dios es cuando yo ya no sé cuándo Él comienza y cuándo yo termino, o cuándo yo comienzo o Él termina, no sé. Porque el que es del Espíritu es como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero la mayoría de nosotros sí sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, tenemos un plan. No lo sé, solo sé que soy un espíritu con Dios. Dígalo fuerte: soy un espíritu con Dios. La mente, dice el apóstol Pablo, está embotada. En la mente no puedes entender las cosas que estoy diciendo, pero tu espíritu, si estás abierto, lo estás recibiendo. La mente, ¿qué hace la mente? La mente trata de pensar. Esto es lo que la mente mejor hace. Ella trata de pensar como siempre lo ha hecho, humanamente, y decir: esto es una locura, qué aburrido ha sido el domingo de hoy, me hubiese ido allá donde mi mamá mejor. Escuche bien. La mente está tratando de pensar, su mente está tratando de pensar, está tratando de juzgar lo que está pasando aquí ahora en este momento, y lo que yo estoy diciendo desde que comencé. Eso es lo que está haciendo la mente. La mente trata de recibir, dice: quiero atrapar algo de esto, pero es que me cuesta mucho. La mente trata de hacer esto a lo que es espíritu, y la mente no puede atrapar nada de lo que es espíritu. Nada. La mente busca fórmulas. A ver, ¿será esto como el 2x2? O sea que si yo hago esto y aquello, ¿puedo estar en el espíritu? La mente busca fórmulas. La mente busca claves, dígitos. A ver. La mente trata de encontrar la respuesta. La mente hace un juicio y se orienta por sí misma hacia una salida que no existe. La mente se inventa métodos. Esa es tu mente y mi mente, cuando no están en Cristo, el Rey de Reyes. La mente se inventa métodos. La mente dice: no, yo ¿para qué voy a ir todos los días que invitan o que convocan a la iglesia? No, voy el domingo es fabuloso, veo a todos los hermanos. La mente se inventa métodos. Pero lo que pertenece al Espíritu se recibe por el Espíritu. El alma piensa en todo lo del alma. El alma piensa en todo lo de los sentimientos de la mente, lo lógico, lo razonable. El alma piensa en todo lo que es carnal. Tengo hambre, ya quiero que termine para ir donde mi mamá a ver si está el sancocho listo. Allá me están esperando los parientes, la torta que hoy va. El alma piensa, los agarré más de uno atrapados. El alma piensa en todas las cosas de la carne, en todas. Pero lo que es del Espíritu se recibe por el Espíritu. Lo que es del Espíritu busca el ser, no el hacer. Lo que es del alma busca el hacer, no el ser. Por eso mucha gente está desenfocada de la verdadera vida eterna, porque se han enfocado en hacer, y no han nutrido, fortalecido su ser. Y mucho menos se enfocan en el ser de alguien más, incluyendo al mismo Yahweh eterno y poderoso. No pueden enfocarse en el ser de Él, sino en lo que Él hace, porque es lo que a todos les interesa al final, hacer y no ser. Desde el alma no puedes transformar absolutamente nada,
¿Por qué? Porque el poder está en el Espíritu. Pero el que es del Espíritu lo revoluciona todo. No solo en la tierra, arriba primero, en lo invisible. Desde el ser, yo no puedo convertirme en un espíritu, desde el hacer no puedo convertirme en un espíritu con Dios, pero desde el ser no me convierto, soy un espíritu con Dios. Todo lo que es del Espíritu, a ver, diga esta conmigo que se las dedico a todos ustedes. Hoy son los privilegiados de estar aquí. Dígala conmigo, levánteme una de sus manos, diga conmigo. Todo lo que es del Espíritu, todo lo que es del Espíritu, dígalo fuerte la tercera vez, todo lo que es del Espíritu tiene la habilidad de transformar el mundo natural. Todo. Por eso es que si usted es un espíritu, usted está muy aventajado. Muy aventajado. La gente hoy no entiende, tiene luchas, peleas, crisis. Mira la situación del país y dice, esto es terrible. Pero cuando usted está en el Espíritu, el Padre, el Rey de Reyes, el Señor, Yeshua, el Espíritu, Él le muestra toda la película hasta donde Él cree que usted la puede soportar, o donde yo la puedo soportar, y le dice, mira, quiero que veas esto. Y tu parte esencial en esto es esto. Y usted dice, muy bien, Señor, ahora entiendo de qué se ha tratado todo esto. Y dice, fui creado para ser un espíritu contigo. Dile al que está a tu lado, fuiste creado para ser un espíritu con Dios. Dígale al del otro lado, fuiste creado para ser un espíritu con Dios. Así que, escuche bien, trabaje en esto, por favor. De lo contrario, usted va a vivir siempre en luchas, conflictos, barreras, tropiezos, impedimentos, incomprensiones, confusión, desánimos, enfermedades. No le estoy profetizando nada malo, lo que estoy diciendo es que estas son las cosas que se vienen a la vida de la persona cuando la persona no está en el Espíritu. Y lo más peligroso es que Satanás, él tiene una capacidad única, súper desarrollada, de percibir la carne de los hombres para devorarlos y destruirlos. Pero cuando alguien está en el Espíritu, el diablo no puede percibir nada, ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni qué haces. Alabado sea el Señor. Así que cultive su espíritu, fortalezca su espíritu y sea un espíritu con Dios. Solo así podrá vivir en el Espíritu. Miren, nosotros muchas veces dijimos esto, aprende a vivir en el Espíritu. Pero ¿cómo le podemos decir a una persona que aprenda a vivir en el Espíritu si no la llevamos primero a que sea un espíritu con Dios? Usted no puede vivir en el Espíritu desde una plataforma en donde no es un espíritu, porque la mente no le puede crear la atmósfera para que usted viva en el Espíritu. La atmósfera está lista y está en el Señor, en el mismo Yahweh, en el mismo Rey Eterno. Ahí está la atmósfera para todos los que son espíritu. Mira al que está a tu lado y dile, tú eres un espíritu que salió de Dios, que también es espíritu, para volver a Dios para siempre como un espíritu. Aleluya. A ver, ¿quién me puede decir eso? Esa última frase. ¿Otra vez? Dígale otra vez a su vecino. Tú eres un espíritu que salió de Dios para volver a Dios, siendo un espíritu para siempre. Otra vez, tú eres un espíritu que salió de Dios para ser un espíritu y volver a Dios
como un espíritu, para siempre. Así que Dios, al final de cuentas, está esperando que usted pueda entender, recibir, vivir esto, porque es la única manera de mirarlo a cara descubierta. Y Él quiere dejarse ver, pero con tantas cosas que están aquí pasando en este momento, y tantas cosas que están en la mente y en el corazón y en la carne, y tantas cosas que están ahí, yo prefiero a veces no mirar. El Señor dice, así no. Necesito que puedas trabajar en esto, en tu corazón. Déjame ayudarte, déjame levantarte, déjame limpiarte, déjame sanarte, déjame recuperarte. Te dice el Señor. Aleluya. Y no te resistas. No te resistas. Di conmigo, soy un espíritu. Salí de Dios como un espíritu para volver a Dios y ser un espíritu con Él eternamente. Aleluya. Vamos, alabe al Rey de Gloria, dele gracias. Él es bueno. Él es maravilloso. Él es precioso. Él es digno.